Invitamos a Luis González, docente, profesor, para tratar de abordar este tema. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, Raúl, gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué está pasando, Luis, con los jóvenes misioneros, con los estudiantes secundarios misioneros? Bueno, no es tan fácil esa pregunta porque hoy nos encontramos un poco así choqueados por las manifestaciones a veces de estas pintadas, ¿no es cierto?, con amenazas de tiroteo en las escuelas, y eso produjo como un movimiento social que por un lado estuvo interesante ver que las personas, sobre todo los adultos y los referentes de distintas instituciones, pudieron reaccionar y ponernos un poco atentos a escucharlos y a ver y tratar de encontrar caminos. Entonces, eh, ante una situación compleja, generalmente surgen a veces más preguntas que respuestas, Claro. pero ya es importante hacernos una buena pregunta que nos puede guiar, que nos puede orientar, por ejemplo, los pasos a seguir, ¿no? ¿Vale ponerlos a todos en una misma bolsa o es un determinado sector de la sociedad, un determinado sector socioeconómico? Hablamos de chicos de la secundaria, Sí. pero ¿es transversal a toda la provincia? Esta situación de las pintadas en las escuelas nos dan como un indicador de que hay acciones que permean todas las clases sociales, que permean todas las escuelas, porque si vemos la cantidad de escuelas que pasaron, tanto en los grandes centros urbanos como en la periferia, en distintos grupos sociales, o sea, no pertenece solamente a un grupo social, entonces la, la violencia o más que la violencia en sí son como indicadores que tenemos que hacernos preguntas a ver qué está pasando generalmente con con nuestros jóvenes, y también qué está pasando, qué nos está pasando a nosotros como Como adultos, adultos, claro. cuál es nuestro rol, cuál es el lugar que estamos ocupando, qué es lo que no estamos viendo, que tal vez esté pasando delante de nuestros ojos y no estamos viendo, o qué estamos naturalizando, decimos que es natural, pero no es natural, digamos, no sé. eh, no es, no, no es natural de que tanto tiempo hoy pasemos conectados a la tecnología. Es algo muy nuevo eso. Si vemos nuestro modo de Y crianza, de tiene crecer, consecuencias, ¿no es cierto? tiene consecuencia en el crecimiento. Hoy ya los investigadores como la neurociencia nos dan datos que no teníamos en el 2010, por ejemplo, cuando empezó a nivel mundial la difusión así global de la tecnología, de las tecnocentros de la tecnología de la comunicación, donde muchos países lo adoptaron y lo incluyeron al aula, a veces acríticamente, ¿no? Muy entusiasmado, y hoy están volviendo atrás a dos manos, ¿no es Cada vez cierto? más, claro. Cada vez más, porque se filtraron, por ejemplo, ahí a través de las distintas plataformas, contenidos que no son para los niños, ni no son para adolescentes, ni tampoco para adultos, porque también a los adultos nos hacen mal estar mucho tiempo conectados en algunos espacios, y que a veces por trabajo, todos nosotros sabemos que tenemos que usar las tecnologías, pero si no hacemos un alto, si no tomamos distancia en algunos momentos, también van generando cambios en los adultos. Entonces la pregunta que nos hacemos es hoy, ¿cuáles son esos cambios que están generando en los adolescentes, en los jóvenes? Entonces, esta situación que pasó en las escuelas eh, no pertenece a ningún grupo social, sino que pertenece a todos los grupos sociales o permean todos los grupos sociales. Entonces, eh, es un gran desafío y es muy complejo hoy pararnos ante estas situaciones, ¿no? Así como la semana pasada toda la televisión argentina misionera habló solamente o casi solamente de ese tema, también me llamó la atención exactamente las mismas pintadas, las mismas frases en Paraguay, en casi todo el Paraguay, todos los medios paraguayos tratando el tema exactamente de la misma manera, con una
algo que a mí me llama la atención, un montón de profesionales tratando de explicar la situación, y vos decías, yo decía, cuando los escuchaba, ¿no? ¿De verdad esta es la única reflexión posible? Hay que estar más tiempo con la familia, hay que controlar las redes, o sea, parecen verdades que vos decís, con eso se controla. Y la pregunta que surge ahí, ¿y el Estado? El manual de socialización nos muestra 3 espacios donde el ser humano se socializa, ¿no? La familia, la escuela y el Estado. O sea, entonces, la escuela como institución. como institución. No como Estado, digamos, como una cosa Exacto, en sí misma. en sí misma, ¿no es cierto? Donde hay muchos profesionales, donde se crea como un espacio donde se acompaña el crecimiento de los niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, en caso de que falle la familia, está la escuela, digamos. Claro. Pero, y en caso de que falle la escuela, está el Estado. La pregunta es que hoy, ante estas situaciones del manejo de la tecnología, la pregunta que surge es con respecto a la legislación, o sea, al control. Si vemos estos países que en un primer momento, como los países europeos que dieron un salto y que incluyeron la tecnología en las aulas y también en la familia, hoy están legislando, por ejemplo, con respecto a distintas plataformas, que tienen que ver, un ejemplo, con la ludopatía. Claro. Los juegos online no es solamente el juego en sí, sino todo lo que hablan hoy, un ecosistema que se genera alrededor de los juegos, donde hay foros, donde hay chat, donde te dan la posibilidad de conectarte con cualquier otra persona de cualquier parte del mundo, y donde la gran impronta que tienen esos diálogos tienen que ver con la xenofobia, con el racismo, el la discriminación, claro. los contenidos antisemitas, que por ejemplo en España el gobierno está legislando y está retirando, pero miles de plataformas que generan ese ecosistema. Y hay juegos que hoy lo manejan aquí, están muy presentes, muy metidos en nuestro ámbito de los adolescentes y jóvenes, y que en torno a eso están estas plataformas que van generando este desgaste, podríamos decir, moral, no en el sentido de privación, sino esta capacidad de decidir cuál es el límite, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, o cuál es lo virtual y cuál es lo real, porque ahí tenemos también un problema, ¿no es cierto? Porque nos metieron esta palabra de la realidad virtual. Para nosotros antes era, una cosa es la realidad, otra cosa es la virtualidad, pero también hubo una colonización de estos espacios. Coincido con la palabra, colonización. Entonces, completamente. Hoy nos cuesta definir, hoy vemos que estos jóvenes que hacían estas bromas, que en muchos casos escuché que hay situaciones donde solamente reenviaron un mensaje, digamos, una captura de pantalla, y el día siguiente le cayó la policía, digamos, porque fue parte de todo un ecosistema que produjo disturbio social, que es un delito. Y hoy, con toda esta baja de imputabilidad que aparentemente ya se va a aplicar prontamente en el país, a partir de 14 años pueden ser sancionados legalmente. Claro. Entonces, es todo un desafío nuevo que aparece. Entonces, ahí viene esta pregunta con respecto a la legislación del Estado, que tiene que hacerse presente para acompañar una sociedad que todavía necesita formarse. Tutela. Claro, necesitamos formarnos. Entonces, claro, no es lo mismo una sociedad donde siempre tuvieron el acceso a toda la educación, al acceso a una formación, de inicial, de primaria, donde no hubo paro, donde todos iban a la escuela, donde hubo una buena alimentación, etcétera. Entonces, las personas tienen más herramientas para decidir, para tomar decisiones. Igualmente en esos estados, estas plataformas están haciendo mella. Igual sucede. Igual suceden. Entonces, si nos hacemos una pregunta, en nuestras situaciones donde hay situaciones que son muy frágiles, sectores sociales muy frágiles y muy vulnerables, necesitan de decisiones más macro, estatal, para poder acompañar.
¿Y Esto no. crees que el Estado nacional o provincial está mirando estas cosas o están en otra? Yo creo que hay, ahora, por ejemplo, a raíz de esto hubieron acciones, por ejemplo, esto de trabajar con protocolos. Entonces, el hecho de que los adultos como cansados nos despertamos un poco y salimos a trabajar esos temas. Me parece que está bueno. Es el principio, es el principio, no es la respuesta a esta situación, pero es un principio importante. Y así como seguramente armar estos protocolos, habrá que seguir avanzando en el diálogo para construir lo que hoy llamamos en las instituciones educativas la convivencia, los contratos de convivencia escolar, ¿Y etcétera. los chicos son conscientes de esto, Luis? O sea, ¿cómo se vive esto adentro? Dejando de lado la espectacularidad de llamar a la policía, llamar a los padres, la sanción y demás, un día antes o un día después, digamos. ¿Lo toman como broma? ¿Son conscientes? ¿No les importa? Una pregunta que es difícil es la generalización. Claro, Cuando sí, hablamos de sí, sí, sí. los chicos, la pregunta es ¿de qué chicos? Entonces hay una necesidad ¿De qué chico? ¿De qué familia? de qué familia también. Entonces hay una necesidad siempre de los adultos hacernos preguntas con qué grupo yo estoy trabajando y cómo estoy ahí. Claro. Entonces, hoy lastimosamente con el ajuste a la educación se alienta a que hayan grandes grupos para poder subsidiar a las escuelas, que haya una determinada cantidad de matrícula. Y sí, me parece que es un error pensar eh, de que si hay mucha cantidad de alumnos, puedo tener un- una, un- una mejor trayectoria en el aprendizaje con los estudiantes. Me parece que hay que evaluar eso porque no siempre se da así. A veces cuando más alumnos son, es más difícil para hoy el docente que se para delante del grupo, poder manejar por las dinámicas que se generan. Claro, claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy los chicos son conscientes cuando haces un trabajo en grupo, cuando le presentás propuestas con sentidos, y cuando tenés el tiempo también para hacerlo, porque a veces los profes somos como profe de orquesta, ¿no? Que tenemos una hora acá, Haciendo tenemos de otra hora todo. escuela, tenemos que ir a rellenar el formulario, presentar, ¿no es cierto?, la declaración jurada, tenemos que llevar. Entonces, hay un montón de acciones burocráticas también que nos privan el tiempo de poder acompañar un proceso más estable. Y muchos de los docentes también eh, una característica muy particular de tener muchas horas en distintas escuelas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podés acompañar? ¿Cómo podés aproximarte y hacer un seguimiento más individualizado de distintos grupos en los cuales podés tener algún tipo de respuesta? Eh, en los trabajos, en todos los grupos, al momento de realizar algún trabajo práctico, al momento de hacerle preguntas con respecto a estas situaciones vitales, y hay distintos tipos de respuestas. Hay chicos que son muy conscientes y que están muy preocupados y que con mucha claridad te manifiestan, digamos, de estas situaciones. El punto es que a veces, cómo eso pueden sostenerlos ellos en el tiempo, digamos, decir, porque los que nos decían los equipos del EDAIO, a veces por el hecho de pertenecer a un grupo, Hacen cosas que van en claro, contra que de no su están idea. convencidos, Claro. pero es tan fuerte eso de pertenecer al grupo, si a nosotros como adultos nos cuesta el hecho de que nos bajen de un grupo de WhatsApp, imagínense a un chico Claro, que lo bajen del grupo de amigos, del grupo de WhatsApp. Entonces claro. eso puede ser muy grave para ellos también. Escuela, familia, Estado. ¿Quién controla? Yo creo que hay grandes posibilidades y grandes riesgos en estos tiempos, ¿no? Hay grandes posibilidades porque estamos en una etapa de mayor conciencia individual. Hoy, por eso es que un filósofo, Eric Sadin, se llama Eric Sadin, escribió un libro, La era del individuo tirano, el fin del mundo común, y hace todo un relato donde marcó un antes y un después del 2010 y donde apareció el Ein, dice, el iPhone, el iPod, el yo, digamos, ir ahí,
presente en lo electrónico. ¿Y por qué pegó tanto eso? Porque tocó algo que pertenece a esta época, que hay una mayor conciencia individual, de que hoy las personas tenemos una conciencia más fuerte de la individualidad, cosa que no había tal vez en nuestra época, en nuestra generación, donde teníamos una conciencia más grupal, más de Más clan, comunitaria, claro. más comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, Y más de clan, como dijiste. Sí, es cierto. entonces en esta época hay una gran posibilidad donde el individuo tiene esta posibilidad de pensarse y tener más contacto con sus intereses, con sus emociones, con sus búsquedas, y desde ahí hacer un camino más atractivo o más convencido por sí mismo que por las presiones externas. Antes nosotros tomábamos decisiones más grupales. Eso nos dio la posibilidad también de dar grandes saltos, de la participación social, del trabajo comunitario, cosa que en estos tiempos ha mermado mucho eso. Cada uno va por su lado. Claro, entonces hay muchas acciones sociales, pero los grupos de trabajo social o de participación social en los clubes, en los barrios, en las comisiones barriales, son muy marcados, hay mucha ausencia. Entonces, como que hay posibilidades y riesgos. El desafío es que hoy podamos hacernos preguntas individuales, profundas, para salir al encuentro de las necesidades de los demás. Yo creo que estas situaciones a los adultos nos está invitando a volver a reconstruirlos a ese mundo, a esos lazos comunes que se fueron rompiendo por distintos motivos, ¿no es cierto? Luis, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando durante el año porque no se agota acá. Bueno, no, sí, seguro que sí. Dale, Gracias por la invitación. Gracias.